macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Sabina Frederick. Sabina es doctora en antropología, diplomada con una especialización en planificación y gestión de políticas sociales. Su tema de investigación es intervenciones, conflictos y obediencia en las fuerzas de seguridad y armadas de la Argentina contemporánea. Es investigadora de CONICET y se desarrolla sus tareas en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Le damos la bienvenida y agradecemos mucho tu tiempo en Macroscopio. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación a conversar. Bien, conversemos entonces, Sabina. Contame un poco cómo fue que elegiste tu carrera, por qué la antropología, dónde nació eso. Bueno, en realidad yo, terminando el secundario, había optado por seguir la carrera de música. Tocaba la flauta traversa en ese momento y tenía pensado seguir esa carrera, aunque obviamente venía de una familia, mi madre había estudiado varios años de historia en filosofía y letras, su pareja en su momento era un aficionado a la antropología, y bueno, llegó un momento del cuarto año del Conservatorio Nacional de Música que me di cuenta que había una serie de cosas que estaban en mí que no las podía explotar a través de la música. Entonces opté por hacer antropología, por el acercamiento de esta pareja de mi madre, que es padre de dos de mis hermanos, médico, que había organizado algunos cursos en antropología en el Círculo Médico de Lomas de Zamora, a los cuales yo asistí cuando tenía 16 años. Y bueno, eso fue lo que me produjo esa inclinación hacia la antropología, aunque debo confesar que sabía muy poco de la antropología entrando a la carrera, tenía una idea muy general, pero luego me resultó muy atractivo el método, ¿no?, etnográfico, el tipo de trabajo de campo que el tipo de investigación que hacemos los y las antropólogas. Y como en eso fue el segundo impulso, ya como en el tercer año de la carrera, yo la hice en Buenos Aires, ¿no?, en filosofía y letras. Bien, en universidad pública. Bueno, Pública, sí. ¿Cómo fue tu transcurrir? ¿Fue una carrera tranquila, con saltos, con sobresaltos? No, fue una carrera armónica. Te diría que hasta que no cursé metodología de investigación, no terminé como de encontrarle la vuelta, ¿no?, a la carrera. De los primeros años eran cursos teóricos, obviamente, la mayor parte de ellos casi sin aproximación a la investigación, solo resultados, ¿no? Sí. Escuelas, un énfasis en marxista, había en ese momento, estoy hablando, yo entré en el año 85 a la carrera, y después, bueno, de lo que significa hacer la tesis de licenciatura, que en ese momento yo la hice entre el 89 y 90, con el entusiasmo de lo que significaba hacer investigación de campo. Mi investigación la dirigió Mauricio Boivin, que era profesor, ¿no?, de la universidad, pero claro, la instancia de la investigación de licenciatura es una instancia un poco solitaria, ¿no?, que es difícil de atravesar, así que ese fue un momento crítico también, que lo superé, por supuesto, pero no fue nada fácil. Además era justo en la crisis del 89, claro. Mauricio se había tenido que ir a vivir a Entre Ríos, no había celulares, era muy difícil la comunicación, no había correo electrónico, así que fue un trabajo, sí, bastante difícil, pero bueno, y aprender además un montón de cosas, no solo la investigación, sino escribir, ¿no?, la escritura, claro. En antropología, que es también
un desafío. Pero todo un tema. así que por eso te diría como que son como 3 momentos, ¿no? De aprendizaje muy teórico, después un conocimiento un poco más exhaustivo del trabajo de campo. Me tocó una profe en metodología de investigación que es Claudia Girola, que hoy está radicada en Francia, que fue muy importante también en ese momento de entusiasmo. Y bueno, después la tesis, que la terminé y la defendí en diciembre del 91, ahí me recibí. Bien. ¿Y qué tema fue tu tesis? ¿Trabajaste sobre estos temas o eran otros? Trabajé sobre un tema que después derivó en mi tesis de doctorado. El tema era sobre todo el movimiento de ocupaciones de tierras urbanas, pero sobre todo sobre las políticas hacia ese movimiento que era, bueno, de demanda, ¿no?, de hábitat, y a la vez una forma de acción política. Entonces era políticas públicas y acción colectiva en el acceso a la propiedad de la tierra. Ese fue el título de mi tesis de licenciatura. Yo había trabajado en los primeros años de estudiante de antropología en un área de la Municipalidad de Lomas de Zamora que se dedicaba a este tema, ¿no?, que estaba concentrado en las políticas se llamaban de regularización dominial y urbana, ¿no? De los asentamientos y villas de Lomas de Zamora. Así que bueno, eso fue como tenía un conocimiento de haber sido empleada, ¿no? Claro. Y eso me facilitó también el acceso al campo. Después, bueno, cuando te licenciás, digamos, ¿cómo haces el camino para llegar a CONICET? ¿Enseguida te lo propusiste? ¿Tenías idea de ser investigadora en el futuro cercano? ¿O era algo que estaba ahí en el abanico de posibilidades? Mira, yo entré en el CONICET en el 2004, me recibí en el 91, se pasaron 13 años mucho hasta tiempo. Que yo entré al CONICET. Y recién en ese momento las carreras de posgrado con doctorado, maestría y doctorado empezaban a hacer exigencias, ¿no?, en la carrera académica. De hecho, bueno, Mauricio nunca se doctoró, ¿no? Obviamente tiene méritos equivalentes, pero no se tenía una maestría y así un montón de profesores claro, no era... de filosofía de los 80, y te diría que hasta medio de los 90 seguía siendo un poco así, ¿no? Exacto, sí. Al menos en Argentina. Pero había unas becas de iniciación a la investigación de la Universidad de Buenos Aires que yo gané para continuar con la investigación de la licenciatura. Después, bueno, quise tenerla de perfeccionamiento y no me salió. Eso me generó una cierta incomodidad con el modo en que en ese momento se administraban, digamos, las posibilidades de desarrollo, ¿no?, en la investigación académica en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces me orienté hacia la posibilidad de hacer gestión, ¿no? Por eso seguí ese posgrado que era una especialización en investigación y gestión de políticas sociales, que estaba articulado con la Secretaría de Desarrollo Social. Estábamos gobierno de Menem, todo un cambio de enfoque en el modo de gestionar las políticas sociales, muy atravesado por el consenso de Washington, bueno, y el neoliberalismo, ¿no?, que iba ingresando a la Argentina. Así que bueno, pero el posgrado para mí fue muy importante en mi formación, porque, bueno, había toda una literatura a la cual uno no accedía en antropología, que estaba muy asociada a las crisis del Estado de benefactor, ¿no?, que ya se había perfilado a fines de los 80. Así que eso me dio como... nada, y la conexión también con otros profesionales, porque era un posgrado que seguía... no sé, desde arquitectos, médicos, antropólogos, sociólogos, ingenieros, había una variedad enorme, ¿no?, de profesionales, así que fue bastante interesante. Sí, y bueno, y luego apareció la posibilidad de aplicar una beca en Holanda, porque llegó a Buenos Aires un antropólogo holandés, que finalmente fue mi director de doctorado, que es Antonio Robben, con interés en que estudiantes argentinos hicieran el doctorado en Holanda, y
él estaba haciendo trabajo de campo en Argentina sobre toda la cuestión de los 70, y bueno, y ahí apliqué y me salió esa beca, y ahí yo ya me había inscrito en el doctorado de la UBA, pero bueno, era bastante complicada realmente la supervisión. No estaba realmente contenta con cómo venía. El doctorado estaba bastante desestructurado, no había una carrera, era curso suelto, la verdad que era bastante desalentador. Así que bueno, ya comencé en el 97, creo que fue 98, el doctorado allá en Holanda, y bueno, mi investigación continuó la de la licenciatura, pero enfocada en la relación entre política y moralidad, ¿no? Fue trabajar sobre las transformaciones del modo de hacer política que sobrevinieron con las transformaciones del neoliberalismo en los años 90, ¿no? Hacemos la primera pausa, Sabina, y volvemos en unos instantes. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos charlando con Sabina Frederick. Bueno, nos estaba comentando sus primeros pasos, su formación, su tesis de licenciatura, y llegamos al doctorado en Holanda, donde ya, bueno, perfilaba se había corrido un poquito, o quizás no, profundizaste aún más en el tema de las políticas sociales y cómo se desarrollaban en los 90, esa época terrible, que parecía la peor, pero ya no parece la peor, ¿no? Siempre nos superamos. Bueno, después hablaremos de eso en todo caso. Seguimos con tu tema de doctorado, te doctorás, y ahí sí, bueno, ahí ya entonces intentás entrar a carrera, pero ya no hiciste el caminito de las becas que se daban en CONICET, sino por fuera, ¿no? Te formaste por fuera de la institución. Sí, no, tampoco había mucha beca, ¿no? En los 90 no había. Se desguazó el CONICET. Sí. Mucha gente que no, bueno, la mayor parte, yo no sé si alguien tuvo una beca de CONICET en los años 90. El primer año, digamos, lo que te digo, porque yo estuve ahí, digamos, lo que se dieron, las últimas que se dieron fueron en el 88, cuando se terminó abruptamente la gestión de Alfonsín, y esas siguieron hasta terminar. A partir de los 90, por 10 años se congeló todo, no hubo nada más. Exactamente. Bueno, así que no había ninguna expectativa, no había ni siquiera expectativas como ahora, ¿no? Hay por todo lo que pasó en los últimos 20. Entonces, tuve, es una beca por afuera, que era una beca sándwich, no estaba yo obligada a vivir en Holanda, así que hice varios viajes con estancias de 2 meses, para trabajar en la biblioteca, y con mi director, que no solo estaba allá, sino también que él, como él seguía con su investigación sobre la Argentina, venía acá, al menos una vez por año, así que bueno, y ahí ya existía el correo electrónico, así que la dirección, me dirigió él, y la codirección la hizo Rosana Hugo. Pero la verdad es que la relación más fluida la tenía con él. Era otra escuela, ¿no? En la supervisión, leía todo, me mandaba la corrección de cada capítulo por correo, o sea, fue la verdad que perdí muchísimo, ¿no? En esa relación, que sigo manteniendo con él. Y bueno, esa también el tema de tesis, como fue darle seguimiento a aquella política con la cual yo trabajé para mi licenciatura, que era la política de relación dominial urbana. Y el análisis de mi tesis de doctorado fue un análisis de proceso, porque quise fue tomar la política más importante para el municipio que le siguió a esa, que fue una política de descentralización de la gestión, también asociada a los cambios neoliberales, pero que dejaba ver las transformaciones en las carreras políticas, ¿no? En ese nivel del Estado, que a la luz de la crisis del 2001, donde sale a la luz estas nuevas organizaciones, ¿no? Los movimientos sociales, sobre todo la militancia social,
mi tesis como que se, digamos, se publica en el 2004, queda como en ese contexto, ¿no? De la emergencia de nuevos actores. Ujú. y entonces tuvo mucho impacto en los estudiantes que iniciaban sus investigaciones en ese momento, ¿no? Claro. Tuvo muchísimas sobre piqueteros, movimientos sociales, Claro. etcétera. Ujú. Así que bueno, yo estaba harta del tema, pero había muchos que entraban, le daban, obviamente hacían otras lecturas, ¿no? Claro. de mi trabajo, y me costó mucho tiempo soltar Ujú. el tema, que era lo que yo quería, porque me había empezado a interesar por la policía, ¿no? Te pusiste del otro lado, digamos. Claro, y de hecho yo ingreso en el 2004 a carrera de CONICET con ese tema, con el tema de la policía, con Ujú. que el interés en estudiar la policía, ¿no? Ujú. Retomando algunas de las cuestiones que yo había trabajado en el doctorado, como era la cuestión de la profesionalización de los políticos en los 90, pensándolo para la policía, y con la cuestión de la ética, ¿no? La moral en el quehacer de la policía. ¿Y qué fue lo que te llevó, digamos? Porque además, bueno, es un ambiente ultra jerárquico, masculinizado. Vos Ujú. ahí solita, tu alma, te he visto Sí. en esas situaciones con absoluta idoneidad, pero es un ambiente complicado, ¿no? Para manejarse. Ujú. Sí, mira, a mí lo que me llevó a pensar a pensar o repensar en el quehacer de la policía, de los policías, o sea, pensar la policía, pero desde el punto de vista de lo que hacen, ¿no? Ujú. Fue el asesinato de Ezequiel de Monti, que fue este muchacho que obligaron a cruzar a nado el Sí. riachuelo Sí. en el 2002, septiembre del 2002. Yo todavía estaba escribiendo mi tesis de doctorado, pero ese episodio ese Marcó. episodio visto a la luz de lo que yo venía trabajando en la tesis doctoral, que tiene como uno de los ejes la relación centro-periferia, ¿no? Ujú. La política y la relación entre los centros urbanos y de poder y las periferias. Entonces, un poco a la luz de eso y obviamente de lo que uno piensa como antropóloga, lo que ha leído, un trabajo muy interesante de Edmund Leach, que se llama Nosotros y los demás, que trabaja sobre la violencia y las distancias. Bueno, empecé a pensar en la policía, así que no fue fácil comenzar a hacer trabajo de campo cuando ya había terminado la tesis, ya había terminado de escribir el libro que se publicó sobre mi tesis. Yo tenía un colega, que todavía es colega, que es Marcelo Saín, que él estaba en ese momento como interventor de la Policía Aeroportuaria, así que me había pasado algunos contactos, pero la verdad que no me sirvieron mucho esos contactos. Hice 1, 2, 3, 4, 5 entrevistas, y después lo que me abrió el campo fue también una política que se estaba llevando adelante en ese momento, estoy hablando de 2005, que fue la intervención de León Arlanian, ministro de Seguridad de la provincia, Sí. que hizo que se organizaran foros de seguridad, y uno de esos foros funcionó un día que yo entré a dar clase, un sábado a la mañana, funcionaba en la universidad. Yo salí a dar clase y vi entrar un montón de policías de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Adentro de la universidad. Qué impresión. Sí, así que bueno, ahí obviamente aproveché esa circunstancia para hablar con quienes entraron a la universidad, entre ellos había jefes, ¿no? de las regionales, no se llamaban regionales en ese momento. Y bueno, y ahí se abrió el campo, y se abrió porque el contexto hacía que ellos necesitaran hablar. Sí. No menor, eso también, ¿no? No, y tiene mucho que ver con el contexto, es el contexto Claro. de la gestión de Arlanian, que intenta producir un cambio profundo, ¿no? Sobre la policía de la provincia. Él asume en el 2004 cuando secuestran y asesinan a Axel Bloomberg. Uh-huh. Y bueno, era la segunda vez que era ministro de Seguridad, entra con un impulso bastante profundo, que hace que la policía esté en estado de alerta permanente, y bueno, eso habilitó, digamos, ¿no? De alguna manera el acceso, que fue directo a través de la policía, porque nunca yo pedí permiso a
a la conducción política, y la apertura, ¿no? Hablar de lo que estaba pasando, de cómo se estaba transformando la institución, ¿no? Y ellos mismos. No, y aparte, en este contexto, como vos bien marcás, esa necesidad, lo que decís, ¿no? Porque era la bonaerense, ¿no? Ya había como una carga por todas otras cuestiones que había pasado. Calculo que habrán sentido como cierta validación o respeto, ¿no? O necesidad de demostrar. Interesante también ese proceso. Y que lo captara la universidad, además, ¿no? ¿Cuán necesaria? Sí, la universidad en realidad, te voy a decir, la universidad en realidad mucho la universidad prestó el espacio para hacer el foro. Y los organizadores del foro reclamaban autoridades de la universidad en esa reunión. Sí. Y yo en ese momento era directora del Departamento de Ciencias Sociales, además de ser profesora de la universidad. Así me presenté, entonces también eso facilitó, ¿no? La entrada, claro. pero era todo informal, porque no era que yo estaba en el foro porque la universidad me había pedido. Claro. Bueno, toda una serie de hechos que van haciendo sentido en la medida en que, insisto, el escenario es un escenario de mucha alteración de la vida institucional de la policía, y ellos necesitaban dar su versión, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Hacemos otra pausita, Sabina, y volvemos en un instante. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con la doctora Sabina Frederick. Bueno, estaba comentando este episodio, esta anécdota, esta situación del foro de seguridad que se dio en la Universidad de Quilmes, cómo llegó ella ahí, bueno, que esto facilitó y abrió la puerta para seguir haciendo contactos y después afinar su trabajo de campo. Y bueno, en un contexto particular que se haya dado esto con la gestión de Arlanian en la provincia de Buenos Aires, y si fuera de aire comentaba, ¿no? que importante que estas iniciativas salgan del Estado, y que en general siempre salen del Estado, aunque después puedan tomar otra forma que no necesariamente tiene que ser o quisiera ser, pero si no es el Estado y la política pública la que da el puntapié, no se genera, y eso estábamos comentando con Sabina. No sé si vas a decir... No, sí, coincido plenamente. Yo te decía también fuera del micrófono que aunque las políticas no terminen alcanzando los objetivos, que a veces son muy ambiciosos también, sí, ¿no? Que se plantearon, siempre generan movimientos, ¿no? Y la reforma de Arlanian, si bien, bueno, él se fue a los 2 años y fue muy crítico porque impidieron hacer un montón de cosas que él quería, dejó a muchos estudiantes de posgrado que fueron a dar clases a las escuelas descentralizadas de la policía de la provincia, muchos interesados en la policía que después hicieron sus tesis y sus investigaciones sobre el tema. Entonces hoy tenés ya mucha más gente, ¿no? Que sabe del tema y que se interesó en el tema y que pudo hacer su doctorado sobre estos temas, ¿no? También importante, porque bueno, todo eso es acervo para pensar otras cosas, ¿no? Políticas públicas, políticas internas de la fuerza, aunque bueno, siempre te encontrás con la otra política y con las estructuras que son difíciles de modificar en algunos casos. Sí, y también redes, ¿no? Quedan redes, también vínculos, que antes eran impensados, ¿no? Entre sectores del mundo científico, de las ciencias sociales, académicos, desde la antropología, la sociología, sobre todo antropología y sociología, o sociólogos que se interesaron por desarrollar sus investigaciones más de enfoque etnográfico, que trazaron redes. Eso también es parte del fenómeno democrático, ¿no? Sí. Aunque, bueno, sabemos que hay gestiones que hacen un uso abusivo y violento e ilegal, ¿no? De la fuerza pública. Sí. No, y después con lo que comentabas de la profesionalización, eso también se profundizó,
quizás no de un modo sistemático, aunque desconozco el tema, para eso vos sos la entendida, pero sí hubo apertura de universidades de las fuerzas, posgrados, especializaciones, carreras forenses y otras cosas que se empezaron a crear a partir de todos estos años, ¿no? Lo que redunda en beneficio de eso, de la profesionalización y la especificidad de cada labor. Sí, porque esas instituciones, tanto las policiales como las militares, ¿no?, vieron en la formación universitaria una forma de mejorar su desempeño, y bueno, fueron en busca de eso. Y eso es un proceso que arrancó en los 90, pero se intensificó a fines de los 90. Claro, ya cuando ya se crean institutos universitarios en las Fuerzas Armadas, en las no en todas las policías, ¿no? En las Fuerzas Federales. Bueno, la Policía de la Provincia tiene ahora un instituto universitario, pero es reciente. Pero eso también es una búsqueda de las propias instituciones, porque se dan cuenta que para tener niveles equivalentes, ¿no?, a otras profesiones que sus propios integrantes buscan, muchas veces buscan por afuera, es necesario, bueno, cambiar un poco la metodología, cosa que es todo un proceso inconcluso, ¿no?, en la mayor parte de estas instituciones. Y lleva su tiempo mucho, también. Sí, les cuesta mucho porque, bueno, hay como una tendencia a subordinar, digamos, las metodologías de enseñanza universitaria a los tiempos y espacios de las instituciones estas policiales o militares, y eso es a veces en desmedro de la calidad, ¿no?, de la enseñanza. Claro. Así que la articulación entre ambos ámbitos, bueno, es un trabajo que hemos hecho muchos en distintos espacios, ¿no? Tanto a mí me tocó más en las Fuerzas Armadas que en las instituciones policiales. ¿Cómo llega? Porque también, bueno, empezaste por ahí con las fuerzas de seguridad, las policías, y abrevaste o llegaste de alguna manera a las Fuerzas Armadas, otro salto más. Sí, y eso fue porque en 2006 ya agarré la ministra de Defensa, y yo tenía un colega de la universidad que me estaba reclamando un artículo que no me entregaba sobre seguridad, que era funcionario de Garré, y bueno, ahí aparece la demanda de la ministra de ese momento de trabajar sobre la cuestión de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Y bueno, y me piden a mí que arme un observatorio sobre el tema. Yo lo armé. Eso significó hacer relevamientos, bueno, viste, en el mundo político hasta ese momento, después nosotros ya logramos hacer entrar la cuestión más de la descripción etnográfica, ¿no?, como una manera de acercar contextos también a los funcionarios, para que se evaluaran medidas que a veces eran medidas muy buenas desde el escritorio, pero no tanto cuando había que aplicarlas, ¿no? Claro. Pero bueno, en la primera experiencia, que fue ese observatorio sobre la integración de las mujeres a las Fuerzas Armadas, hicimos alguna encuesta y entrevistas. Y bueno, eso me fue introduciendo en ese mundo durante varios años. Ahí suspendí un poco el trabajo de campo con la policía. Hicimos una investigación de un año con dos colegas que fueron Laura Mason y Germán Soprano, sobre la profesión militar en Argentina contemporánea, que nos llevó a convivir con militares en sus lugares de trabajo, ¿no? Y que son casi la vida, porque no tienen descanso. Como la policía. No, una cuestión igual, y son antropólogos y los investigadores que trabajan todos los días. Pero bueno, haciendo otras tareas. Esa investigación fue a pedido del Ministerio de Defensa. No fue solo sobre la cuestión de género, sino sobre la cuestión del modo en que se articulaba, o las tensiones que había entre el mundo profesional y el mundo familiar, pero recorriendo unidades, ¿no? Y espacios de adiestramiento también, y participando, que no era posible, de esos adiestramientos. Así que ese fue una experiencia muy profunda,
Y bueno, y ahí me ofreció, la ministra de Defensa me ofreció hacerme cargo del área de formación, de la subsecretaría de formación del ministerio, que tenía a cargo la formación básica de oficiales y suboficiales de las tres Fuerzas Armadas, y también la carrera, ¿no? Militar, los cursos que se hacen hasta, bueno, las escuelas de guerra, etcétera, todo eso dependía de esa área. Que había sido creada en el 2007, yo asumo en el 2009, o sea, tenía 2 años de existencia. Y la formación de civiles para la defensa. Hay una escuela, en ese momento era una escuela de defensa, todo eso se convirtió en una universidad de la defensa, pero bastante. Así que bueno, 3 años me dediqué a eso, a trabajar en eso que contaba antes, ¿no? Sobre todo en el ámbito universitario, los oficiales de las Fuerzas Armadas ya en ese momento todos se formaban y obtenían un título universitario al egreso y un grado militar, pero la articulación entre estos dos mundos había resultado bastante perjudicial para mejorar la calidad, ¿no? De la formación. Así que trabajamos mucho en eso, y dejamos una reforma en la formación de los oficiales, que la trabajamos con las autoridades militares. Eso también fue novedoso, y fue un aprendizaje de aquella experiencia inicial de investigación mientras que se sucedían las reformas de Hernanián, y yo veía que no tenían consenso, no tenían ningún consenso. Bueno, acá la idea fue tratar de que hubiese, de que la política fuera producto de un acuerdo, de un trabajo conjunto, ¿no? Con las autoridades militares. Así que bueno, eso fue todo. Fue un proceso que duró como 1 año y medio, 2 años. Trabajamos 2 años en eso. Hicimos un seminario internacional, después un comité con las autoridades militares para trabajar en los criterios de la reforma, y después casi 1 año de elaboración de los planes a partir de competencias. Fue un lindo trabajo, es un buen trabajo, terminó en el 2011, y bueno, yo ahí renuncié a mi cargo de subsecretaria en forma indeclinable. Yo no estaba Garré, estaba Puricelli, con quien no me llevaba para nada bien. Claro. Así que me volví a la universidad. Sí. ¿Y se sostuvo ese plan hasta hoy? Ese plan se sostuvo. Yo no pude seguirlo mucho, se sostuvo, o sea, se aplicó cuando yo ya había dejado el cargo en el 2012, se empezó a implementar, y la verdad es que no sé mucho qué pasó después, pero bueno, las autoridades militares que continuaron después de que yo me fui, y ellos, sobre todo en el ejército, tenían un compromiso bastante importante porque veían los problemas que tenía los planes anteriores, que no estaban, o sea, los problemas no estaban asociados a los contenidos, que era el énfasis más fuerte que había tenido antes de que yo llegara. Las reformas estaban asociadas ya a cambiar los contenidos, ¿no? O sea, ¿qué se enseñaba? Si se enseñaba historia argentina y cómo, o sea, no había formación en cuestiones internacionales, o sea, había como temas vacantes, y había un interés en que se vieran de una determinada manera con determinados contenidos. Lo que nosotros advertimos cuando llegamos a la gestión es que el problema era que dar toda la bibliografía para que los contenidos esos fueran aprendidos requería de modificar el régimen de estudio de los oficiales, porque la verdad es que lo que ocurría es que no tenían tiempo para leer, o se dormían por el estrés del entrenamiento físico. Claro, la demanda. Entonces trabajamos en ese sentido, o sea, para que fuera compatible una cosa y la otra, ¿no? Así que bueno, no sé, la verdad es que no sé qué pasó después, sé que por lo menos 2 o 3 años eso se mantuvo, y después creo que hubo modificaciones, hubo. A ellos les costaba mucho que los oficiales salieran al mismo tiempo con un título universitario. Se quedaban pendientes de aprobación de algunas materias, y esas cosas se estaba complicado. Pero bueno, hasta ahí llegó mi responsabilidad. No, pero digo, fue un cambio importante, más allá, como decíamos recién, eso, sí, ¿no? De que uno por ahí
quiere algo y no siempre se da de la forma que uno quiere, pero bueno, fue un objetivo. Pero por lo menos bastante... aprendimos de los errores que nosotros Exacto. mismos habíamos relevado en el pasado y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Lo mejor posible es hacerlas con los militares, no contra Claro. los militares. Hacemos la última pausa, Sabina, y retornamos en unos minutitos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Sabina Frederick, bueno, ya en la etapa final de esta entrevista. Tu presente, hoy seguís con estos temas de investigación, de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, ¿qué estás investigando? ¿Cómo es tu día a día? Mi día a día es el trabajo, que implica la investigación y la vida académica universitaria, a la que se sumaron después de la experiencia de gestión que tuve en los últimos años, actividades que son más, te diría, políticas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los tiempos que corren. Así que he trabajado en el mes de febrero y marzo en un proyecto que es sobre las transformaciones de los controles estatales sobre los mercados ilegalizados, pero retomando esta cuestión de la relación entre ley y moralidad, Uh-huh. Retomando mis estudios sobre la moralidad, enfocándolos a los agentes de control, ¿no? En mercados ilegalizados, que ahí trabajamos con colegas de misiones como Brígida Terrenolvi en el proyecto, y una colega argentina radicada afuera, que es Ana Liberti. Presentamos el proyecto en la agencia, que no sé si va a seguir existiendo de aquí, pero no importa. Nosotros apostamos a hacer ciencia social de la buena, con los mejores investigadores e investigadoras del país, y Ana, que la conocí hace poco y también es una persona muy capaz y muy responsable, la idea sería trabajar en ese sentido. Creamos con colegas y colegas de las ciencias sociales y también de la gestión un instituto que se llama Enfoco, que es de políticas sobre delitos, seguridad y violencias, que intenta recuperar, ¿no? Esta trayectoria híbrida que tenemos, o anfibia, que tenemos varios y varias, para colaborar en estos temas, ¿no? Entonces, hoy formamos parte de una red que se llama Red Federal en Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, que está integrada por un montón de colectivos, desde la PDH, SERPAG, el FES, CORREPI, Justicia Legítima, una cantidad enorme de agrupaciones convocadas por la SETI Autónoma, para hacer un poco frente a estas medidas de un gobierno experimental, como es el libertario, que con no voy a hablar de política, ¿no? Con el apoyo de una porción mayoritaria del electorado, entiende que puede hacer transformaciones que van en desmedro de las mayorías, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco estamos ahí trabajando con ellos, y después con también tratando de articular grupos para pensar políticas que hagan frente a la violencia, como por ejemplo Rosario, ¿no? Que es un lugar que nos preocupa. Así que tratando de eso, de hacer contribuciones en distintos ámbitos, pero desde el conocimiento, pero pensando más en medidas que mejoren un contexto como el que estamos, uh-huh. ciertos escenarios, ¿no? Sí. En cuanto a tu relación con el organismo como investigadora de CONICET, ¿cómo te ha impactado, supongo que como a todos, esta política de prácticamente, y decíamos antes que Menem había sido lo peor y no, de desguace, de vaciamiento, de congelamiento, todo lo que está pasando hoy en el organismo? Sí. Mira, yo creo que
que lo que está haciendo este gobierno en todas las órbitas, ¿no? Incluyendo la de la ciencia, que es y la universidad, ¿no? Sí, Ciencia y universidad, que son dos ámbitos que el gobierno nacional rechaza porque los considera espacios, obviamente, de pensamiento crítico y de construcción de una cosmovisión y una relación al mundo que el gobierno rechaza. Y el gobierno no tiene que ver no tiene que ver solo con cuestiones ideológicas de izquierda a derecha, ¿no? Me parece que ya superó todo eso. Superó todo eso, sí. Porque, digamos, estamos hablando, no sé, si uno compara con Estados Unidos, que es una nación, un Estado nacional, que hace décadas que es gobernado por un sector más o menos liberal, el sistema científico es uno de los mejores, el sistema universitario también, con lo cual me parece que la política de este gobierno es de rechazo al conocimiento y a la capacidad de transformación y diversa, ¿no?, de la vida, ¿no? Yo creo que estamos frente a un gobierno que muy ensimismado, muy limitado, no muy acotado en su capacidad de pensar. Entonces, bueno, la ciencia y la universidad es algo que rechazan. Yo creo que esto tiene patas cortas, no me parece que esto pueda perdurar mucho tiempo. Primero porque las expectativas y el sistema científico argentino en los últimos 20 años, sacando el gobierno de Macri, aunque durante ese gobierno no fue tan grave como si lo comparamos, ¿no? Porque estaba Lino Barañao, que criticamos muchísimo, pero algo sostuvo. Como las expectativas y el desarrollo es mucho más importante del que había en los 80, claro, cuando llegó Menem acá. Me parece que va a ser muy difícil que el avance sea tan grande. Lo digo en ese ámbito como también en otros ámbitos del Estado que el gobierno paralizó, ¿no? Sí, el desarrollo de proyectos en energía nuclear, que es una energía de transición. Bueno, en comunicaciones, satelital. En desarrollo de la tecnología agropecuaria. Sí, todo. Es un gobierno que cree que el Estado tiene que desaparecer. Y lo que se ha visto en la historia de la humanidad es que el Estado tiene bajo diferentes formas, hace mucho tiempo, ¿no? Coexistiendo en la humanidad. Así que, yo creo que hay que luchar. Es importante la marcha de la semana próxima, ¿no? Sí. Que convocan todas las organizaciones docentes y no docentes, no universitarias y estudiantiles, para revertir esta situación. Bueno, Sabina, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, comentarios, tu información, tus datos, tu experiencia. La verdad que, ha sido un placer charlar con vos. Tengo muy buenos recuerdos de haber trabajado con vos también. Así que, seguimos en contacto y gracias por tu tiempo acá en Macroscopio. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan, que tengamos buena semana, que salga bien la marcha y que todo esto cambie de una vez. Esperemos. Gracias. Para beneficio de las mayorías. Un abrazo. Por favor, hasta luego. Escuchamos en Macroscopio, kilómetro 11 por el Chango Espaciuc, la Granja San Antonio también por el Chango Espaciuc y la Delio Valdés, la Ponzoña por el Chango y Cosechero por Mercedes Sosa y Chango Espaciuc. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.